organizamos un poco esta actividad como un evento satélite dentro del Diabetes Experience Day. A todos muchas gracias por estar aquí de nuevo para hablar de un concepto de la monitorización continua de glucosa pues bastante novedoso, que es el de la predicción de glucosa y de la llegada de la inteligencia artificial también a eso. Así que para llevar a cabo este contenido de los próximos 30 minutos he pedido la ayuda de la doctora María José Picón, que ya ha estado con nosotros esta mañana, y de la educadora Maite Penalba, a las que pido que me acompañen en este escenario. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Maite, que viene del Hospital La Fe, en casa, en Valencia. Gracias, soy repetidora. ¿Perdón? Soy repetidora. La repetidora del curso. Sí que es verdad que no se ve nada. Pues nada, vamos a hablar un ratito sobre monitorización continua de glucosa, sobre todo sobre, como dice el título de este satélite, sensores con funcionalidades predictivas. Pero para hablar de estos sensores predictivos me gustaría empezar hablando de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Esta mañana María José hablaba de los diferentes dispositivos, de sensores, de monitorización continua de glucosa, pero no hemos hablado de las necesidades no cubiertas todavía que esta tecnología actual que tenemos cubre, ¿no? Me gustaría preguntaros, en vuestra opinión, Maite como enfermera y educadora, María José como endocrino, en vuestra opinión, ¿cuáles son esas necesidades que todavía no resuelven a las personas con diabetes la tecnología actual? Pues yo quería hacer un poquito, volver la atención atrás, porque creo que ha habido una ponencia que ha sido la de Marisa Maya, que sustenta muchas de las cosas que ahora mismo podemos comentar respecto a eso. Y es que, por ejemplo, el 50% de la población con diabetes no alcanza, a pesar de utilizar la monitorización continua de glucosa, los niveles objetivos, el buen control. Y hablamos de control no solamente en alcanzar una hemoglobina glicosilada en 7% o en objetivos según paciente y perfil, sino que también hablamos de tiempos en rango, de tiempos por debajo de rango, por arriba de rango, que con monitorización continua ahora estamos trabajando. Entonces, esto algo falla, algo necesitamos, ¿no?, para poder acabar consiguiendo que ese 50% suba, ojalá, al 100%, pero todavía nos queda por hacer. Necesidades no cubiertas es conseguir objetivos a pesar de lo que ya tenemos hasta ahora. No sé si María José igual quiere añadir alguna otra parte. Bueno, es que el dato no soluciona el problema. El dato está bien tenerlo, no lo teníamos. La verdad es que ahora mismo, cuando piensas cómo hacíamos antes con las capilares, realmente nos hemos dado cuenta que hacíamos pura magia, o por lo menos nos la inventábamos. Y ahora tenemos el dato, tenemos mucha información, pero el dato en sí mismo, el dato hay que saberlo gestionar, hay que saberlo interpretar. Y yo creo que ahí es donde probablemente tenemos el campo de necesidades no cubiertas. Y dentro de esas necesidades, por ponerle nombres y apellidos, la hipoglucemia es la más importante todavía no cubierta, en vuestra opinión. Bueno, la hipoglucemia no desaparece. O sea, sigue existiendo la hipoglucemia a pesar de tener sensores que, bueno, que nos dan alertas, que nos dan alarmas y que nos están diciendo valor de hipoglucemia. Estamos en un valor de hipoglucemia, que podemos subir el objetivo sobre el cual queremos que la alerta se dispare para poder avisar, pero a pesar de todo, haciendo esto mismo, pasa. Y también pasa que, como decía también antes Marisa, que me ha encantado escucharla, digo, esto es un poco spoiler, porque también es que vamos a hablar un poco de lo mismo, pero el tema de las personas que aquí ha habido un foro muy bueno, estupendo, que ha contestado que cuántos lleváis puestas las alarmas, pero como tú bien decías, aquí tenemos un público muy adelantado, que tiene mucho interés, muy motivado, y las alertas se las activan. Pero es que la realidad en la consulta no es esa. Es que vemos que las alertas no están activadas tampoco. Entonces, la hipoglucemia tampoco está avisada. Entonces, esto, ¿por qué motivos? Pues por muchos motivos, ¿no? Porque se cansan, como decían, por fatiga, por cansancio, porque me molesta, porque me distorsiona, porque no me deja dormir, porque mil y una cosas que hacen que al final esa alerta, por ejemplo, de hipoglucemia no esté. Y si no está, no te avisa. Y si no te avisa, viene la hipoglucemia. Entonces, cosas como la hipoglucemia serían las más
importantes, pero no hay que dejar de lado tampoco los niveles de hiperglucemia que existen y que queremos reducir, porque eso es la segunda parte. Claro, es que está la hipoglucemia en sí y el miedo a la hipoglucemia, que a veces no va acompañado de hipoglucemia, es solo miedo. Entonces, un sensor te puede ayudar a detectar las hipoglucemias, te puede ayudar a evitarlas, pero el miedo lo vas a ir solucionando a medida que confíes en que ese dato es fiable, en saber reaccionar ante ese dato, y eso a veces tampoco lo soluciona el sensor porque la persona ha llegado a un nivel de miedo muy patológico y a veces queremos hacer de psicólogo sin serlo y ahí otra necesidad no cubierta es gestionar una cosa que no es una glucemia ni que se arregla con una dosis de insulina, porque el miedo no es de la esfera física. No, es incontrolable muchas veces, de hecho. Es incontrolable y además es verdadero. Quiero decir, no es una persona que tiene miedo a la hipoglucemia no es como una persona que le tiene miedo que tiene vértigo, porque no se ha caído nunca, pero el que tiene miedo a la hipoglucemia es porque la ha tenido y no lo ha pasado bien. Es un miedo muy real. Tú has hablado antes de datos, de interpretación de datos. Esta pregunta la hemos comentado en alguna ocasión. ¿La interpretación que hacéis los sanitarios del dato es la misma que la que hace el paciente? ¿Coinciden? ¿No coinciden? ¿Por qué no coinciden? Esto es una torre de Babel la que tenemos a veces. El paciente usa el sensor de una forma muy distinta a como lo usamos los profesionales. El paciente usa el sensor para ver el dato de una forma rutinaria en su vida, de una inmediatez. Y el profesional no puede trabajar con esa inmediatez porque no disponemos de tiempo para ver ese dato minuciosamente, qué pasó aquel día. Esto es muy típico, que el paciente te viene a la consulta, en su cabeza te viene a contar ese día que la glucosa estaba X y que no se lo explica y tal. Y el profesional lo que hace es mirar una gráfica, buscar una tendencia, intentar ver cómo puede ajustar. Entonces, claro, si los dos vemos el mismo cuadro desde diferentes puntos de vista y queriendo solucionar otras cosas, pues ahí tenemos un problema. Entonces, yo creo que hay que trabajar la interpretación de gráficas en la consulta con el paciente, que vea sus datos dando un paso atrás y mirándolo en panorámica, porque lo micro nosotros nos va a costar mucho trabajo verlo, pero lo macro sí que le podemos ayudar al paciente a que lo analice y lo trabaje. Maite. Estoy absolutamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, y ahí es donde entra el tiempo que dedicamos a la formación. Entonces, girar la pantalla de nuestros ordenadores donde tenemos las plataformas de datos y explicar en el gráfico que estamos viendo lo que se está interpretando y dentro de esa interpretación ver las posibles causas de lo que puede haber supuesto esta hipoglucemia o que puede haber supuesto que esté en valores altos o esa variabilidad, esos valores que se está encontrando uno en esos gráficos, hacerlos entender y de alguna manera más invitar a que la interpretación también sea desde esa misma plataforma, no solamente desde la pantalla del móvil, que también están los registros, pero como decíamos muchas veces, ves una AGP en la pantalla del móvil de 14 días y ves unos picos y unos valles que te parece que la persona ha estado en hiperglucemia, de hiperglucemia a hipoglucemia, porque es en pequeñito, en estrechito, no puedes ver como ves en una AGP, por ejemplo, en una plataforma, ¿no? Y eso es función nuestra, de los profesionales, de meternos a dedicarle tiempo, a que eso lo vean, a que lo entiendan y a invitarles a que desde casa se conecten a estas plataformas y se vayan mirando pues cada mes, cada 15 días, cada vez que han hecho cambios, luego ver cómo esos cambios han repercutido, si han mejorado la situación que tenían antes por la que se proponía ese cambio. Y igualaríamos un poco la perspectiva, ¿no? Desde aquí lo vemos lo mismo y entendemos las mismas métricas. Que la pantalla del ordenador se puede girar, no se rompe. Se puede girar. Pues girarla, miramos los dos. Así es. Permitidme que cerremos este primer bloque sobre necesidades no cubiertas y hablemos de un segundo, que son las características actuales de los dispositivos que hay hoy en día en cuanto al tema de la predicción, ¿no? Es decir, de las tendencias famosas, las famosas flechas de tendencia, etcétera, etcétera. ¿Qué uso se está haciendo o qué uso, según vuestra experiencia clínica, están haciendo los pacientes de esos mecanismos de tendencia? Tenemos que entonar un poco de mea culpa, ¿eh?
Con la flecha de tendencias, yo creo que se nos fue mucho la pinza. Porque claro, tener la monitorización fue maravilloso, pero lo de la flecha, eso sonaba y nos dimos cuenta, primero se dieron cuenta los pacientes de que la toma de decisiones en función de la tendencia podía llegar, de la flecha, podía llegar a ser hasta peligroso, porque esa flecha cambiaba de dirección de un momento para otro y tú ya la decisión la habías tomado. Y es que en realidad una flecha de tendencia no es adivinar hacia dónde va la glucosa, es saber de dónde viene la glucosa. Yo comentaba con Maite esta mañana que el señalador de la flecha no tiene que estar al principio, tiene que estar al final, porque no es hacia dónde va, es de dónde viene. Eso es. Entonces, claro, tomar decisiones en función de datos que son del pasado, la probabilidad de equivocarte era alta. Y entonces, con la flecha de tendencia hay que tener eso claro, que tú no sabes en qué momento la dirección de la flecha va a cambiar. Maite, tú opinas igual, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que el patinazo le dimos primero los profesionales, hemos ido dándonos cuenta de que teníamos que cambiar nuestro discurso porque no era así, sino que te está hablando de la velocidad de cambio de la glucosa en los 15 previos minutos. O sea, no es que eso vaya a seguir siendo esa misma velocidad, puede orientalizarse o puede estabilizarse, puede bajar, dependiendo de pues, la insulina activa que lleve el paciente, la cantidad de todos los factores que van a alterar esto. Y nos ha dado un poco de miedo a ver, incluso yo le decía a María José, digo, es que nosotros teníamos hasta unas guías, ¿no? Si tu flecha de tendencia es de una flecha para arriba en vertical y tienes un factor de sensibilidad de X, tu dosificación de insulina tiene que ser más X. Y entonces yo decía, es que da miedo dar esas recomendaciones. ¿Cómo le voy a decir que se ponga más 2,5 cuando yo diría, esas cosas hemos tenido que ir valorando, que había que parar un poco de ser tan arriesgados? Y coincidimos en que a lo mejor el hecho de ser flecha con esas direcciones también habría que cambiarlo. Yo, fíjate, lo que comentábamos esta mañana, que es que se ponga la imagen de flecha desde abajo, porque es desde donde viene hacia donde va luego la flechita. ¿Cómo cambiarle el punto donde ponemos esta imagen de flecha, ¿no? Y que genera mucho pánico, sobre todo la que va para abajo. Sí, Flecha para abajo. Las interpretaciones a veces, pues eso, se corre, no, que me está subiendo y yo me voy a corregir ya, o calma, tampoco es... Porque podríamos recordarnos la diferencia que hay entre una alerta y una predicción, una curva de predicción. Bueno, la alerta es... a mí me recuerda mucho esto de la Dana, nuestro de Valencia, con lo de las alertas. Y la predicción es hacia dónde va una situación que tú puedes adelantarte a poder dar una solución evitando que eso ocurra, ¿no? Si nosotros tenemos una predicción de que va a llover a cántaros y podemos evitar que, pues, no sé, no saliendo a la calle, no tener un problema con el coche, etcétera, etcétera, pues ya tomamos unas medidas para evitar que eso ocurra. Pero cuando la alerta suena, cuando ya te ha caído el chaparronazo y ya se te ha desbordado el barranco del Pollo, como en Valencia, pues ya no llegas a ningún sitio. En este caso, porque llegó cuando ya estaba con la inundación, ¿no? Que es un ejemplo muy extremo. Pero la alerta ya estás en una situación en la que ya tienes que reaccionar, es una reacción hacia algo. Mientras que la predicción, pues tú puedes estar de una forma más proactiva, ¿no? Evitando llegar a una situación, poniendo solución. Y eso es un cambio que creo que a la hora de actuar es muy importante tenerlo presente. María José, y en este escenario, en el que estamos hablando de curvas predictivas, flechas, de repente aparece una herramienta más, que es la inteligencia artificial, y volvemos a poner encima de la mesa todos los datos, que al final es la base de todo esto. ¿Qué previsión hacéis de la inteligencia artificial aplicada a toda esta tecnología de la que hablábamos esta mañana? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es tu opinión en este caso? Bueno, la inteligencia artificial, estamos aún en pañales, pero la verdad es que es muy atractiva. En diabetes estamos usando la inteligencia artificial con los sistemas de asa cerrada. Perfectamente una persona puede no querer o no poder ponerse un sistema de asa cerrada, pero no tiene por qué prescindir de las bondades de la inteligencia artificial.
al final siempre tiene que pasar por la persona para que la gestión del dato sea más fácil, mientras que con un sistema automático es justamente eso, más automático. Pero yo creo que unos sensores predictivos con inteligencia artificial que me dibujen esa trayectoria de mi glucosa en el futuro, con el margen de error lógica de un algoritmo, con la necesidad de que un algoritmo sea alimentado con la máxima información posible, pero que aún sin alimentarle el margen de error sea razonable para que yo pueda tomar decisiones con respecto a esa predicción. Entonces yo creo que integrar la inteligencia artificial con el sensor de glucosa es un paso importante, y ahora sí que la predicción es algo de futuro, no como las flechas que era de pasado. Esa interpretación de la que hablas o de la que habláis de inteligencia artificial es sobre el propio paciente, sobre otros pacientes, sobre la mezcla de ambas cosas. Bueno, los algoritmos salen entrenados con bases de datos grandes, eso es. Pero en cuanto tú empiezas a usar el sensor, el propio sensor con tus propios datos empieza a afinarse para ti, empieza a ser más exacto para ti. Si tú encima le anuncias tu comida, si le anuncias que va a hacer ejercicio, le vas dando más información y van pasando los días, el algoritmo va aprendiendo y cada vez va aprendiendo más de esa persona. De entrada está alimentado con bases de datos anónimas, grandes. Maite, ¿para qué tipo de pacientes crees que puede ser más útil este tipo de sensores que van combinados con inteligencia artificial y que predicen comportamiento glucémico? Bueno, yo creo que útil puede ser para todos. Más útil, bueno, yo siempre pienso que ojalá todo el mundo tengamos la equidad en todas partes en España y tengamos las mismas opciones de tener unos dispositivos en unos sitios y en otros, y entonces, como también decían antes Irune y otras personas que hablábamos de dar a elegir y dar opciones, que se pueda elegir, que el paciente, nosotros los profesionales formados les podamos dar unas opciones. Está claro que habrá casos que lo veamos, vamos, transparente, y necesita esta persona cambiar de este dispositivo a este otro sí o sí, porque lo que está utilizando no le está dando las prestaciones que requiere. Pero personas, por ejemplo, que puedan empezar con esto, podría ser, en principio, cualquiera. Que esté con tratamiento con múltiples dosis de insulina, actualmente que está financiado para todos ellos, pues podría ser cualquiera, y que se puedan beneficiar, yo creo que todos. Más específicamente, pues el riesgo de la hipoglucemia es muy importante, y el de la hipoglucemia nocturna es muy importante. Y con las prestaciones que tiene este dispositivo nuevo, con el que tenemos una predicción de hipoglucemia nocturna a 7 horas y una predicción de hipoglucemia a 30 minutos, es importante. Creo que la hipoglucemia es importante, pero tampoco dejo de lado el de la hiperglucemia, que siempre estamos diciendo que la hiperglucemia es importante. Si tú sabes cómo va a ir en las próximas 2 horas la glucosa después de una ingesta y puedes valorar en qué nivel de glucosa te vas a encontrar, tú puedes tomar decisiones. Entonces, toda información es buena, y toda información, sabiéndose utilizar, va a servir para hacer cambios de conducta, para hacer cambios en el día a día que van a suponer mejoras. ¿Qué nivel de confianza? Bueno, vosotros habéis probado ya este tipo de sensores, una experiencia corta, pero la habéis tenido ya. ¿Confía el paciente en los datos que le da su sensor para tomar decisiones? ¿Qué nivel de confianza existe por parte del paciente? La confianza se genera con el tiempo, como todo en la vida. El paciente empieza a usarlo y de entrada, bueno, pues va mirando un poco cómo... Pero yo creo que sí, porque yo con los pacientes que lo he usado, decíamos que paciente sí, que paciente no. Yo creo que, por ejemplo, la persona que no percibe bien la hipoglucemia es una persona que no se va a la cama tranquilo. Entonces, tener un dato más de cuando me voy a la cama, que me va a predecir si voy a tener o no voy a tener una hipoglucemia, si no la percibo, pues eso, la verdad es que tiene un valor añadido grande. Entonces, yo creo que ahí tiene un campo interesante para esos pacientes. Que realmente le predice la hipoglucemia y comprueba que la ha sabido evitar, pues ahí generará esa confianza en el uso y en el uso continuado, claro. ¿Entendéis que puede haber riesgo de, por ejemplo, sobrecorregir cuando esta información vaya a llegar?
Lo digo por ese concepto del que hablabais del miedo antes, ¿no? de la hipoglucemia. Ahí los educadores tienen un trabajo. Ahí tienen como más margen. Es decir, va a llover. Tú si vas a salir, cógete el paraguas, ¿no? Porque sabes que va a llover. La predicción ahí está. Entonces, tú tienes un recorrido por delante en el que te dice que van a ocurrir posibles cosas. Pues tú te puedes plantear posibles acciones y estar pendiente. Que me voy a dormir y me dice que voy a tener un riesgo de hipoglucemia en las siguientes 7 horas ya o inmediato, o lo que tenga, pues yo tomo una medida, que es, pues voy a tomar algún hidrato y no tengo que tomar azúcar y darme un lingotazo de azúcar, yo voy a tomar un hidrato. Lo bueno de esto es que también tiene la ventaja de que da recomendaciones. Aparte de que no son alertas de sonidos directamente, sino que son notificaciones que son como más amigables a la hora de no tener que estar oyendo pit, 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 los pitidos, que aparte va a sonar con las alertas, por supuesto, pero las notificaciones no son pitidos, ¿vale? Entonces, por esa parte, bueno, sale una notificación y además te da una recomendación. Y esa recomendación tú la puedes seguir porque va en base a lo que está observando de tu tendencia y de tus situaciones previas. Entonces, pues eso creo que no tendría por qué ser ningún riesgo de sobreactuación. Tal vez se sobreactúa más cuando se tiene un error entendido de que voy a tener una por flecha para abajo, me voy a poner a tomar ya directamente y tomo azúcar y a lo mejor resulta que luego no era verdad, no era tan necesario. O la cantidad de azúcar que debió de tomar se recomienda que sea menor. Estos sistemas tengo entendido que, aparte de predecir las hipoglucemias o de adelantarlas, también en el caso de las hipos nocturnas tienen también una aportación de información, ¿no? ¿Cómo funciona eso? En cuanto a la hipo nocturna, bueno, cuando la persona se va a la cama va a ver la trayectoria de su glucosa y le va a salir, como decía Maite, esa notificación. Y entonces, bueno, pues ahí ese es el valor añadido, porque es que es curioso porque yo no era consciente de lo mal que dormían mis pacientes hasta que empiezan a usar la monitorización, porque no me daba por preguntar en la consulta si la gente... ¿Tú duermes bien? Lo de dormir bien es muy importante para tu vida diaria. Y cuando han empezado y empiezan a usar tecnología que les ayuda a descansar, casi sin que se lo preguntes, te vienen y dices, jo, ¿cómo duermo ahora? Digo, pues no hemos hablado de que dormías mal en ningún momento. Entonces, yo creo que el descanso nocturno para el rendimiento diario y el miedo a la hipoglucemia nocturna debe ser bastante complicado de gestionar. En tu caso también tienes un poco esta misma experiencia con pacientes, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de grupos como Noches sin dormir, por ejemplo, ¿no? que nació con esta historia. Sí, yo en el caso mío, también con los pacientes con los que han probado la solución, el cambio importante de no descansar a descansar, y no solo el paciente, sino la pareja también, porque las alertas estaban sonando por hipoglucemia y ahora no le suenan, porque le ha advertido qué va a pasar en las próximas 7 horas y ha tomado decisiones. A la hora de las cenas tienes que tomar una cena, pues por ejemplo, que tenga un poquito más de grasa proteína de cara a que no tengas esa hipoglucemia nocturna. Y van siguiendo esas recomendaciones, y de pasar de tener pues, un porcentaje de un 9% de hipoglucemias nocturnas a venir pasadas el mes con la revisión a tener un 2% de hipoglucemias nocturnas, que sabemos que hasta un 4 más 1, 5% en total sería dentro de la glucometría, dentro de lo aceptable, pero sobre todo el poder descansar. Es decir, es que ahora duermo, es que ahora dormimos, decía la pareja. Siempre os he escuchado a los profesionales hablar, cuando habláis de la tecnología, con la llegada de los sensores, de la importancia de que, aparte de las facilidades de la información, lo que son en sí mismos son una herramienta educacional muy potente. ¿Cómo se aplica aquí la educación? Es decir, el hecho de que tengamos mucha más información, que el aparato también prediga muchas cosas de las que van a ocurrir, desde un punto de vista de la educación terapéutica, ¿cómo transforma el escenario? Bueno, tú eres la experta, pero yo voy a decir una cosita. Sí. No, experta tú. La educación de cómo gestionar tu diabetes con el sensor
esto es una cosa espectacular porque, claro, por eso al principio los sensores, cuando empiezan a ser de uso más extensivo, pues pacientes con multidosis, pacientes con más riesgo de hipoglucemia, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona con una insulina basal también le va a sacar mucho partido desde el punto educativo a un sensor, porque va a ver cómo reacciona sus niveles de glucosa ante todas las actividades de la vida diaria que hacemos, y entonces yo creo que es una herramienta educativa en sí misma. Ahora bien, el educador eso lo tiene que modular y ayudar también, ¿no, Maite? Los sensores, desde que aparecieron, han sido un apoyo en la educación, porque de ver la evolución de cómo va la glucosa a lo largo de las 24 horas y de cómo incide cuando se hace determinada actitud con la insulina, acciones con la insulina, con la alimentación, con el ejercicio, toda esta serie de cosas nos han servido como herramienta terapéutica. Y yo creo que en cuanto a la formación o a da igual el tipo de sensor que sea, de la casa comercial que sea y con las prestaciones que sea, tiene unas cosas comunes, muy comunes, muy comunes. Y hay alguna serie de cosas, pues por ejemplo, que nos tenemos que meter un poquito más de cara a incidir a la hora de dar esa formación específica según el dispositivo que tengamos. Entonces, en este caso, la predicción es algo novedoso que hay que introducir dentro de nuestro programa educativo, igual que adaptamos los programas cuando tenemos bombas, por ejemplo, con inteligencia artificial que tienen un modo X para solución de situaciones de hiperglucemia o de hipoglucemia, y que tenemos que introducir más temática con respecto a eso. Pero yo creo que cambia poquito en lo esencial, y sí que nos tenemos que conocer la solución para poder nosotros sacar el máximo partido con la persona que lo vaya a utilizar. Por terminar, y aunque sé que es muy reciente el uso que estáis haciendo o la experiencia que estáis teniendo, pero ¿nos podríais decir si en esa experiencia, en ese uso, hay buena mejora en el control glucémico de los pacientes que habéis tratado con este tipo de tecnología? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención mayoritariamente? Sí, bueno, yo cuando le propones para ver qué puede esperar de un sistema y luego te lo ratifican muchas veces los pacientes, claro, como yo no tengo diabetes, pues intento buscar en mi vida diaria qué me aportaría en una situación similar, ¿no? Entonces yo pienso, a ver, a mí suena el despertador por la mañana, me despierta y me dice que tengo que ir a trabajar, correcto, hasta ahí bien. Pero si en vez de sonarme esa alarma desagradable, me salta una notificación y me dice, tienes que ir a trabajar y vas a tener una mañana de perros, pues yo ya voy de otra manera, ¿no? Esto es lo que yo creo que les aporta, y que es lo que ellos dicen, bueno, pues sí, al final tengo diabetes, tengo un sensor, la glucosa se me va de las manos y se me sale de rango, pero veo hacia adelante cómo van a ser las cosas. No es lo mismo si tú sabes que vas a tener una consulta horrorosa con muchísimo trabajo o que vas a tener una mañana bien e incluso te va a dar tiempo a tomar un café. Esto te cambia la vida. Condiciona, claro. Te cambia la vida. Y también condiciona, yo creo, el hecho de que esos pitidos que escuchamos constantemente dejen de estar. Entonces, si dejan de estar los pitidos, pero te sientes también bajo control, que tú controlas porque estás adelantándote a las circunstancias malas que te puede, como decía, suena el despertador y dice, vas a tener una mañana de perros. Bueno, pues voy a ver qué hago para que esta mañana de perros no sea de perros, ¿no? Vas a tener, no sé, te va avisando que y yo tengo un evento, yo voy a conducir, yo voy a estar en una reunión, tengo que dar una ponencia, no quiero tener una hipoglucemia, y me está dando una orientación por dónde voy. Pues tomo mis medidas, evito tener esas interferencias en mi día a día y puedo sentirme un poco más tranquilo. Y además, a lo mejor no me está sonando ninguna alarma. Predicción, ¿no? Predicción y previsión creo que son dos conceptos de los que vamos a oír hablar mucho en los próximos meses y en los próximos años. Claro, no sé si queréis añadir alguna cosita más. Bueno, lo bueno es que llega una herramienta más. Eso es. El paciente cuando viene a la consulta muchas veces te dice, ¿hay algo nuevo? Y tú siempre te gusta decir, pues mira, sí, ha salido una cosa, ¿qué tal? Y que te puede ir bien. Podérselo ofrecer para que los sistemas sanitarios sean conscientes de que toda la oferta tecnológica
es necesaria tenerla disponible para que se la ofertemos a cada paciente lo que necesite. Y bueno, pues mientras más herramientas tengamos, más soluciones tenemos. Maite. Pues como siempre decimos en las enfermedades, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces yo creo que tenemos que tener también dentro de la gama de posibilidades todas las posibles y adaptar a las necesidades de cada persona y a sus capacidades y a sus preferencias. Entonces, ojalá hubiera equidad para todos y ojalá que todo fuera súper accesible y que todo el mundo pues, pudiera tener lo que realmente desea y los profesionales seguir estando al día para poder darles las mejores formaciones en este sentido y sacar lo mejor de todos. Porque si la tecnología es importante, la educación sin tecnología, perdón, La tecnología. al revés. La tecnología sin educación, pues está quedándose coja. Total. Muy de acuerdo. María José, Maite, gracias por venir a Córdoba, gracias por venir a este Diabetes Experience Day. Mi mejor deseo para el regreso de las dos a casa. Gracias. Y yo creo que este aplauso por toda la información que habéis compartido con nosotros esta tarde. Gracias, Ángel. Gracias.